Un himno, un homenaje hermoso a la Encarnación. Así podríamos definir la primera lectura del día de hoy, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Vamos a sacar dos elementos el día de hoy. El primer elemento es el triunfo y el segundo elemento es la verdad. ¿Por qué son tan importantes en la vida de todo ser humano y más del ser humano que se hace cristiano? Porque todos queremos ganar. Nos gusta siempre ganar o en un alto porcentaje o normalmente queremos salir triunfadores, vencedores, victoriosos, ganadores. Póngale el adjetivo calificativo o el término que más le llame la atención. Y segundo, la verdad. De hecho, uno siempre enfatiza en decirle a las personas: por favor, hábleme con la verdad, dígame la verdad. Por eso tanto la victoria como el valor, la virtud, la realidad de la verdad están en el Señor. Pero profundicemos un poco más en ello. ¿Cómo se obtiene la victoria? La victoria se obtiene gracias a aquel que nos ha amado, aquel que celebramos en el misterio de su nacimiento durante estos días. Recordemos que estamos en el tiempo de la Navidad, y el tiempo de la Navidad es celebrar el misterio de la encarnación y el nacimiento del Señor. Y el Señor venció dos enemigos muy aterradores en la vida nuestra. Uno, en el que más fácil caemos, y dos, al que más miedo le tenemos normalmente. Cuando celebramos el misterio de la resurrección, que está unido al misterio de la encarnación, ¿quién une estos dos misterios? Cristo, porque el mismo que nace es el mismo que da su vida por nosotros y luego resucita. Y con su resurrección, el Señor vence el enemigo más común que tenemos, que se llama el pecado. Y la realidad, o una de las realidades a las cuales más le tememos, que se llama la muerte. En la cruz, Cristo vence el pecado y la muerte. Y ahí está la mayor victoria. Por eso hay mucha alegría cuando vemos cómo dejamos atrás, con la gracia de Dios, tantas situaciones de pecado que nos someten, que nos esclavizan, que nos aquejan, que no nos deja salir adelante. Y todos el 1 de enero hemos hecho algunos propósitos en nuestra vida personal, familiar, social, laboral, cristiana. Bueno, pues tener esa iniciativa, ese arranque es de muchos. Yo podría garantizar que toda persona se ha hecho un propósito o propósitos para este nuevo año. Avanzar es de pocos, porque al avanzar el tiempo, profundizar en el año, ir caminando a través de él, muchos se irán desanimando. Pero perseverar, permanecer, es de aquellos que queremos verdaderamente alcanzar la santidad. Iniciar de muchos, perseverar o permanecer es de santos. Por eso, hoy la frase célebre de la primera lectura es: el que permanece en Cristo no peca. ¿Quieres no volver a tu pecado? Permanece en el Señor. Y es así, y solo así, como se obtiene la victoria, el triunfo. Entonces, en resumidas cuentas, el triunfo está en el Señor. Y la importancia de la virtud o el valor de la verdad. En tiempo de guerra, de confrontación, de lucha, de división, lo primero que se pierde es la verdad. Entonces, la vida cristiana no consiste en la división, sino en la unidad. Dios nos habla de la unidad. El enemigo nos quiere dividir. No hay que permitirle al enemigo que nos haga llevar una vida de división. Y el pecado nos aparta de Dios, porque rompe la armonía con Dios, nos hace estar divididos con nosotros mismos y también nos lleva a la división con los demás y con la naturaleza, con todo aquello que ha sido creado por Dios. Para obtener la victoria no se trata de confrontar, se trata de dialogar. Nos han inculcado mucho en la vida a competir, a medir fuerzas, para ver quién sabe más, quién es más inteligente, quién es más sagaz, quién es más capaz, quién es más astuto, quién es más fuerte. Eso nos presenta el mundo. Pero el Señor nos dice, no se trata de medir fuerzas, sino de unir fuerzas. Porque cuando se une fuerzas, no estoy pensando en mi victoria, sino en nuestra victoria. En que todos triunfemos, salgamos bien favorecidos y conozcamos y vivamos en un ambiente de la verdad. No hay nada más alentador para el corazón humano que encontrar la verdad. Y el Señor es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y uno de los pecados más recurrentes es la mentira. Entonces, para permanecer en la verdad, tenemos que permanecer en Cristo. Cristo es la verdad. Y en la casa, con los amigos, en el trabajo, con las personas, no se trata de confrontar. Porque cuando se confronta hay un ganador y hay un perdedor. Y quien ganó en esa confrontación puede que se le suba el ego, puede caer en la soberbia, puede caer en la burla contra aquel que perdió. Y aquel que perdió en la confrontación puede tener la sed de revancha, de venganza o de desquite. Por eso un buen elemento de la vida cristiana no es confrontar, sino dialogar. Porque en la confrontación hay un ganador y un perdedor. En el diálogo, los dos salen ganando y la verdad sale reinando. Pues que el Señor nos dé la gracia de buscar el triunfo que solamente se obtiene en Cristo. Pero para obtener el triunfo hay que iniciar, avanzar y permanecer en Él, en el Señor. Y segundo, de ser personas en la verdad. Cristo es la verdad. Y para estar en la verdad no se trata de medir fuerzas, sino de unir fuerzas. No se trata de confrontar, sino de dialogar. Que el Señor nos conceda su gracia. Amén.